Loja e integrante de la Comisión Legislativa Especializada Permanente de Descentralización y Gobiernos Autónomos, porque parte de las actividades más importantes generadas el día de hoy en la sede legislativa tiene que ver con un taller para la construcción del futuro proyecto de ley de ordenamiento territorial. Estaremos hablando sobre eso y también sobre la agenda legislativa 2014. Y más adelante también nos estará visitando el jurista especializado en Derecho Deportivo, Giovanni Cárdenas, con quien analizaremos reformas a la actual ley del deporte, así como también la construcción de la nueva ley del futbolista profesional, un tema vinculado precisamente al ámbito deportivo. Aquí comenzamos. Este jueves se efectuó el taller para la construcción del proyecto de ley de ordenamiento territorial. Al encuentro asistieron asambleístas, expertos, representantes de organizaciones sociales y actores relacionados con los territorios. Aquí un resumen de la jornada. Con las palabras del presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, este órgano legislativo realizó el taller de construcción de la Ley de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del Suelo. Este es un taller abierto a todos y todas los interesados en construir una ley que nos permita a los ecuatorianos tener un territorio debidamente organizado, en donde las actividades humanas puedan realizarse en el marco de un desarrollo equitativo para garantizar el bienestar de todos quienes habitamos en este país. Al encuentro desarrollado en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea asistieron distintos actores de la sociedad vinculados con la temática, autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, legisladores y delegados de la Unión Europea, instancia que brinda asistencia técnica a la comisión. Es una cooperación no reembolsable, es una cooperación que no genera deuda externa, es una cooperación de Estado a Estado. Marcos Baque, jefe de la misión, habló de los lineamientos que deben incorporarse a la ley. Fortalecer a los distritos metropolitanos y a los municipios ecuatorianos con potestades y herramientas de gestión que sean variadas y que sean también eficaces para ordenar y controlar los usos del suelo. En el taller se dio a conocer que casi todo el territorio se encuentra formalmente ordenado. El 96.8% ya exclusivamente de los municipios tiene planes de ordenamiento territorial. Pero ya en el contenido de los mismos, una vez revisada la compilación de esta información a través de encuestas, solo el 84% tiene un modelo territorial. Y asimismo se evidenció la problemática de la planificación. Poca cultura sobre el territorio, poca capacidad técnica y económica. La adopción de planes elaborados simultáneamente sobre el mismo territorio, sin articular e incluso incoherentes entre sí desde distintos niveles de gobierno. Los insumos que deriven de este taller serán sistematizados a fin de incorporarlos en la nueva propuesta de ley. Y para una sistematización efectiva de las propuestas, el taller se dividió en mesas temáticas. Allí se analizaron aspectos como ordenamiento territorial, uso del suelo, planificación, entre otros. 5 fueron los puntos analizados en el marco del taller para la construcción de la Ley de Ordenamiento Territorial. Temas que fueron distribuidos en las siguientes mesas de trabajo: planes de ordenamiento territorial, gestión y uso del suelo, sistema de información, competencias e institucionalidad, territorio, cohesión social y grupos vulnerables. Hemos convocado a todas las autoridades quizá o los que están un poco inmersos en el manejo tanto de municipios, tanto de lo que son las provincias mismas, los consejos provinciales y juntas parroquiales. Me parece maravilloso, es de la forma como se deben construir las leyes, para que haya una participación general y hayan opiniones diversas de todo el país, como lo estamos haciendo. Desde la Secretaría de Planificación y Desarrollo SEMPLADES se expuso sobre la Estrategia Territorial Nacional que se impulsa como parte del Plan Nacional del Buen Vivir. También sobre los resultados obtenidos tras un diagnóstico en materia de ordenamiento. En el tema de asentamientos humanos tenemos la parte de la principal bicefalía que tenemos en el Ecuador, con Quito y Guayaquil como las ciudades que mayor peso demográfico tienen y que obviamente están captando todo el desarrollo o jalando hacia sí todo el desarrollo a nivel nacional. Entonces lo que se plantea un poco es tratar de equilibrar la red de asentamientos humanos a nivel nacional. De otro lado, cifras referentes a la gestión y uso del suelo. Tenemos que apenas un 86% tienen un modelo de gestión de uso de suelo, es decir,
cuál es el desarrollo o cuáles son las perspectivas de desarrollo y las actividades que se van a hacer en los cantones. Dentro de eso vemos que los porcentajes van bajando, lo que tiene que ver, por ejemplo, con delimitación de áreas naturales o zonas protegidas, baja un 50%. En temas de, por ejemplo, de seguimiento de metas, de cumplimiento de metas, ese porcentaje ya baja al 46%. De estos análisis saldrán las observaciones y recomendaciones para la propuesta de ley definitiva. Uno de los aspectos en los que los gobiernos autónomos municipales aún tienen una deuda pendiente es el tratamiento de los desechos sólidos. La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, reveló que apenas el 20% de las municipalidades del país ha implementado sistemas de tratamiento modernos, mientras el 80% restante aún mantiene botaderos de basura a cielo abierto. De los 221 municipios en el país, el 80%, eso quiere decir 177 municipios cuentan con botaderos a cielo abierto. Y solamente un 20%, es decir, 44 cuentan con rellenos sanitarios. Son cifras alarmantes, pero son cifras que en este momento ya tienen un plan de acción para responder una solución. Ministra, de ese porcentaje tan bajo de ciudades y alcaldías que cuentan con relleno sanitario, ¿cuáles o cuántos son realmente eficientes? Porque no todos, digamos, cumplen con las normas básicas, mínimas de ese 20%, a través del Ministerio del Ambiente hicimos un proceso de asesoría técnica para volverlos eficientes. Exacto. Por lo menos que ese 20% que tiene tenga un relleno sanitario con condiciones óptimas técnicas, optimizado con las mejores condiciones. Esos están en buen estado de funcionamiento el día de hoy. Con los que no están, hay un plan al que se va a responder en dos momentos. El primero, que significa el cierre de la totalidad de esos botaderos hasta el año 2017 van a estar cerrados todos. Es un proceso progresivo. Eso por una parte. Por otra parte, el mes de septiembre vamos a lanzar lo que sin duda va a constituir un hito en materia de desechos sólidos en el país, que va a ser el Plan Nacional de Desechos Sólidos. Estos han sido los temas que durante la jornada del día de hoy han dominado acá el trabajo de la Asamblea Legislativa. La construcción de la futura ley de ordenamiento territorial, que evidentemente surge como una necesidad para que los gobiernos autónomos descentralizados tengan un complemento al actual Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD, que ya genera los primeros insumos para su trabajo. Lo que antes denominábamos municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, hoy gobiernos autónomos descentralizados, los denominados GATS. Verónica Arias, quien es asambleísta por la provincia de Loja en representación del movimiento ARE y también integrante de la Comisión Legislativa de Descentralización, está con nosotros en el noticiero de la Televisión Legislativa. Qué gusto que nos acompañe, bienvenida. Gracias, Fabricio, por la invitación. Buenas noches a todos quienes nos ven a través de la Televisión Legislativa. ¿Cómo les fue hoy en el taller? Usted participó precisamente de forma activa en este encuentro en el cual comenzaron a generarse algunos insumos para la construcción de esta ley de ordenamiento territorial. Bueno, efectivamente, incluso ya desde el día de ayer nos reunimos los miembros de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados para generar un debate con los miembros de la Unión Europea, quienes pues están en nuestro país en virtud de un convenio que se firmó con la Asamblea Nacional, para que nos puedan dar los insumos necesarios para la construcción de esta ley. Así que desde el día de ayer estamos debatiendo ya algunas ideas generales, conceptos necesarios para la construcción de la ley de ordenamiento territorial. ¿Cuál sería la diferencia de esta ley de ordenamiento territorial con el actual Código Orgánico de Descentralización y Autonomías, el COTAD? A ver, bueno, esa fue mi preocupación justamente del día de ayer en la comisión, que yo les había preguntado a los expertos de la Unión Europea cuál es el objetivo fundamental de la ley. Ellos han señalado claramente que es pues el fortalecer a través de herramientas, de instrumentos en la gestión que realizan los gobiernos autónomos descentralizados. Mi preocupación básicamente radica, Fabricio, en lo que la Constitución ordena en su artículo 264. Dice claramente que los municipios, los gobiernos municipales, tienen competencias exclusivas en la planificación del desarrollo cantonal, en la emisión de los planes de ordenamiento territorial y también en el control de uso de suelo, que es básicamente el título de esta nueva ley. Entonces yo les preguntaba pues a los miembros de la Unión Europea, que son quienes están realizando las investigaciones en el territorio ecuatoriano, ¿a dónde apunta la ley? ¿Cuál es la visión con la que se va a manejar? Porque no podemos minar
competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Que son privativas para los gobiernos autónomos consagradas en la Constitución. Son competencias exclusivas, 1, la planificación, y 2, el control y uso de suelo. No podemos minar competencias, no podemos centralizar nuevamente una lucha histórica, porque en la Constitución del 98 había descentralización a la carta. No había una clara determinación de competencias en la Constitución. Ahora se ha especificado de mejor manera cuáles son las competencias exclusivas que tienen los diferentes niveles de gobierno. Y los gobiernos municipales tienen competencias privativas exclusivas en estos 2 temas. Cuando hablamos de uso del suelo, por ejemplo, nos estamos refiriendo a la legalización de barrios, a la concesión de permisos de construcción, entre otros. Así es, y también en temas de ordenamiento, por ejemplo, la delimitación de las zonas urbanas, rurales, forestales, agrícolas, etcétera. Eso lo determina cada municipalidad. Es competencia exclusiva. Entonces, la visión que ellos han señalado es precisamente de que se van a delimitar conceptos generales, insumos que permitan fortalecer esta gestión sin restar competencia a los gobiernos autónomos descentralizados. Yo espero que con este criterio se maneje la ley, porque yo no creo que luego de que se ha luchado por descentralizar nuestro país como una vía para alcanzar el desarrollo, nuevamente tengamos que centralizar competencias en direcciones o en áreas en Quito, en Guayaquil o en las grandes urbes ecuatorianas, porque las cosas no se manejan a control remoto. La realidad de los territorios se conocen en cada localidad. La conocen sus alcaldes, la conocen sus prefectos, sus concejales, los representantes de cada territorio. Así que en virtud de ese conocimiento de la realidad es que se establecen planes de ordenamiento territorial, planificación física, planificación socioeconómica, medioambiental incluso. Y pues esa ha sido mi preocupación y en buena hora que ha sido considerada por los miembros de la Comisión, por los expertos de la Unión Europea, porque hay autonomía de los gobiernos descentralizados en estos aspectos. Y esa autonomía pues debemos respetar. Y de hecho los gobiernos autónomos descentralizados lo consagra la propia Constitución y el COTAD. Pueden incluso aglutinarse en mancomunidades provinciales o cantonales. ¿Eso a su juicio está funcionando o todavía es muy incipiente? Se nombra en la Constitución. No le veo muy convencida, como que todavía no se aplica en la práctica. No se aplica en la práctica, porque se necesita voluntad política de que los representantes de los diferentes territorios puedan decidirse en formar mancomunidades con el objetivo de coordinar acciones y en virtud de ello pues lograr un desarrollo integral de la región. ¿Pueden darse egoísmos de carácter político, egos inclusive que también hay en la política? Puede ser, pero yo creo que en la política pues debemos dejar de lado todos ese tipo de asuntos, de subjetividades que al final no le hacen bien a las personas que están esperando una gestión efectiva de sus representantes. Hablemos de la agenda legislativa, de lo que tenemos luego del receso legislativo que concluyó antes del feriado de Carnaval. La Asamblea ha tenido un pleno desde el retorno a trabajar luego del feriado y se está preparando la agenda de temas que prioritariamente se abordarán durante el curso del resto del año. A su juicio, ¿cuáles son esas prioridades legislativas? Bueno, se ha mencionado que hay una amplia agenda legislativa para el año 2014. Está en la agenda la ley de aguas, la ley de tierras, el nuevo código laboral, el código de salud, de los consejos de igualdad, la ley de entidades de seguridad del Estado. Hay varios proyectos de ley que están esperando pues el debate en el pleno de la Asamblea. Pero yo creo que se está ya debatiendo a nivel nacional la posibilidad de darse una modificación constitucional. ¿Eso podría cambiar las prioridades legislativas para este año? Así es, porque tendremos que, pues, de conformar la Constitución, iniciar un debate en el pleno de la Asamblea. Independientemente de cuál sea la vía, sea enmienda o sea reforma constitucional, debe existir un debate previo del Parlamento ecuatoriano que puede ser aprobado. Si esa enmienda puede ser aprobado por los 2/3 de la Asamblea y si es reforma deberá ser aprobado también por la Asamblea y luego pasar a un referéndum. Entonces, eso puede modificar de alguna forma la agenda legislativa porque en caso de darse una enmienda hay un espacio de un año entre el primero y el segundo debate. Entonces tendrá que acelerarse pues el primer debate para esperar el año que determina la Constitución y luego proceder al segundo debate. ¿A su juicio este debate es necesario en este momento? El debate de la modificación constitucional, sea reforma o sea enmienda, lo decidirá la Corte Constitucional. Así es. Pero para modificar el artículo 114 de la Constitución que establece actualmente un candado
con la posibilidad de solamente una reelección para todas las autoridades de elección popular? Bueno, yo creo que, y lo he venido mencionando, he sido enfática en diferentes medios de comunicación en los que he hablado sobre este tema, que de darse la posibilidad de una modificación constitucional no debe ser exclusivamente para el artículo 114 de la Constitución, que habla sobre la reelección. Cuando inscribimos nuestras candidaturas con José Bolívar Castillo para participar para la Asamblea Nacional como candidatos asambleístas, presentamos nuestro plan de acción legislativa en la Delegación Provincial Electoral de Loja. Y en este plan de acción legislativa consta la propuesta de una modificación constitucional en temas importantísimos que significan pasos para lograr el desarrollo equitativo de la nación. Como es el caso, por ejemplo, del título 5 de la Constitución, que habla sobre la organización territorial del Estado. Tal como consta ahora en la Constitución, el tema de las regiones es voluntario, es opcional. Nosotros consideramos que la equidad no puede ser opcional porque es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos, y en ese sentido estamos planteando, ya lo estamos trabajando con el equipo de asesores que me acompañan en el despacho, el planteamiento de una nueva organización territorial del Estado a través de 7 regiones horizontales, las 2 regiones metropolitanas, y que eso permita un desarrollo armónico, equitativo, equilibrado de todas las regiones. ¿Esa división que tienes en Plades, por ejemplo? El presidente de la República ya señaló esa división territorial en un decreto ejecutivo en el año 2008. Administrativas lo hizo precisamente en el 2008 y lo maneja Semplades para su planificación. Pero no lo han hecho para todos los aspectos. Por ejemplo, el censo del año 2008 no fue... 2010, perdón, no se lo ejecutó de conformidad a esta organización territorial. Yo he visto, por ejemplo, la organización que tiene el Consejo Nacional Electoral para la actuación de sus vocales, no utiliza... no usa esa organización territorial. Por ejemplo, Loja está en la zona 4 con Zamora, con Azuay, con Morona, con El Oro. Nosotros tenemos una clara organización territorial que no es fruto pues de un invento. Es fruto de un proceso histórico en la que hay una complementariedad de las diferentes provincias ecuatorianas para poder formar las regiones. Ese será uno de nuestros planteamientos en la Asamblea Nacional, que ya estamos terminando pues esta propuesta que será presentada al presidente de la República, para que la modificación constitucional no se centre solamente pues en el artículo 114, porque hay también temas importantes que los podemos tocar en caso de que se pueda concretar la modificación en nuestro país. Usted parte entonces del hecho, asambleísta Arias, que hay que aprovechar el momento para de una vez incorporar otras reformas o enmiendas constitucionales. Así es, porque la Constitución no es una norma de coyuntura, es una norma de estructura permanente del Estado. En ese sentido, pues, debemos plantear propuestas que permitan, pues, caminar en una línea de la equidad, que es por la que hemos venido luchando, y por ello no consideramos que solamente deba ser para el artículo 114, en la que nosotros apoyaremos, pero con la condición de que se renuncie previamente al cargo antes de inscribir la candidatura. Es decir, que no se pida licencia. De que no se pida licencia. Que se renuncie, aunque sea reelección por el mismo cargo. Así es, porque el artículo 114 solamente exige que se renuncie cuando se participa a una dignidad distinta. Por ejemplo, si soy asambleísta y quiero participar como candidata a alcaldesa de mi cantón, debo renunciar. Lo hizo el doctor Castillo. Y eso le pasó a José Bolívar Castillo, precisamente por eso pongo el ejemplo. Pero cuando se quiere participar para el mismo cargo, no se tiene que renunciar, ni siquiera hay la exigencia de pedir licencia. Entonces nosotros pediremos que se renuncie previamente al cargo antes de inscribir la candidatura, porque hay que tener claro 2 conceptos, que una cosa es el Estado y otra cosa es la sociedad. El Estado es una parte de la sociedad que se encarga de cuidar el interés del todo, en términos pluralistas. Y la sociedad somos todos, somos las personas, los gremios, los grupos, las culturas, etcétera. Pero las candidaturas se deben presentar desde la sociedad, no desde el Estado, porque los partidos políticos, los movimientos o las agrupaciones políticas pertenecen a la sociedad, no al Estado.
Queda clara esa No posición. pueden cruzar el umbral del Estado las agrupaciones políticas y por ello debemos presentar las candidaturas desde la sociedad. Ya seguiremos y habrá tiempo para seguir debatiendo estos temas. Asambleísta, gracias por su tiempo. Muy gentil. Gracias por la invitación. A Verónica Arias, asambleísta del Movimiento ARE por la provincia de Loja, hablando de temas de territorio, la ley de ordenamiento territorial cuyo debate ha comenzado, proceso de construcción acá, con un taller y también la agenda legislativa enfocándonos en lo que podría ser una modificación de carácter constitucional que a su juicio no debe circunscribirse solamente al tema reelección, sino aprovechar para incorporar otros elementos sobre los cuales el país debe debatir. Lo ha dicho Verónica Arias. Pausa. Inicio de espacio publicitario. ¿Se acuerdan que vinieron? Salida Estación Durán, Guayaquil. Llegada Estación Chimbacalle, Quito. Recorrido 477 kilómetros. En 1905 el sonido de la locomotora de vapor rompió el silencio de las planicies costeras y del páramo interandino cuando se hizo el primer viaje en tren que unía Guayaquil y Quito. El ferrocarril fue una obra que se impuso pese a la maldad, a la envidia, a las mentes pequeñitas, a la ignorancia y al prejuicio que trataron de detenerlo. La llegada de la enorme máquina y el sonido de su silbato alegraba a quienes vivían en los pequeños poblados de la línea férrea. Poco a poco, el tren dejó de funcionar y la luz liberal se fue apagando. Los durmientes quedaron bajo la maleza y los derrumbes cubrieron el sueño de Eloy Alfaro. En el 2008 se declaró al tren como Patrimonio Nacional y después de varios años de olvido y abandono, el Ministerio Coordinador de Patrimonio inició la restauración de la principal columna de la Revolución Liberal. Ahora existen varias rutas patrimoniales. Dos de las más emblemáticas inician en Riobamba y van hasta Urbina y Colta, respectivamente. La estación Eloy Alfaro de Quito también tiene recorridos que pasan por Machachi y llegan al boliche en las faldas del Cotopaxi. La rehabilitación del ferrocarril es una obra que devuelve el espíritu liberal al Ecuador. El patrimonio es el soporte a nuestra identidad. Es el cobijo, es nuestro pan y nuestra sal. Asambleísta provincial periodo 2013-2017, Cristina Reyes, Guayas, Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero. La vuela con sutileza por los pasillos, mientras que sí reafirma su postura. Sigilosa pasa Do. Cuando Re gana espacio, Mi, tan ella, se apodera de lo que toca y casi llegando a la plenitud, está Fa, como testigo de que el pleno está en Sol Mayor. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Asamblea Nacional presentan el pleno en Sol Mayor. Todos los lunes a las 15:30 y su repetición los viernes a las 19:30. Por TVL Ecuador, Televisión Legislativa. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo. Con nosotros. Chiquingo no hay venta de ley. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario.
Seguimos con más noticias. En la Asamblea Nacional se espera la notificación oficial sobre la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia contra el asambleísta del movimiento Pachacuti, Cleber Jiménez, dictamen que todavía no está ejecutoriado. Una vez que esto ocurra, Jiménez perderá automáticamente su condición de legislador. La víspera, Cleber Jiménez reapareció en la Asamblea. Lo hizo primero para participar en una sesión de la Comisión Legislativa de Soberanía y Relaciones Internacionales que analizaba temas relativos a Mercosur. Y después para, ante los medios de comunicación, adelantar su rechazo a la sentencia impuesta en su contra por la Corte Nacional de Justicia y asegurar que no abandonará el país. Contundentemente rechazo esta sentencia y en ese sentido no voy a ir preso, pero tampoco voy a huir del país. Allí Jiménez recibió el respaldo de la dirigencia de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, que considera que sobre el asambleísta existe persecución política. Una de las formas de solidarizarnos es saliendo a las calles. Y advertir que la sentencia es ilegal, argumentando que a Jiménez no se le respetó el principio de inmunidad parlamentaria. No estamos solamente en la defensa de una persona, estamos en la defensa de los derechos a la libertad. No obstante, la bancada oficialista marcó distancias con la decisión judicial, asegurando que la actuación de la Corte no tiene tintes políticos. Que estos son delitos comunes. Y anticipando que la inmunidad de los asambleístas se aplica exclusivamente para aspectos relacionados con el ejercicio de su cargo, como su rol en las decisiones que adopta la Asamblea. Nadie puede salir el día de mañana aquí a difamar por más asambleísta que seamos. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que tener claro es que la inmunidad no significa impunidad. Ahora en la Asamblea aguardan que la sentencia se ejecutaría para conocer el futuro de Jiménez. Si eso ocurre, dejará de ser legislador. Tiene que haber un pronunciamiento desde las instancias de justicia a la Asamblea señalando que ya se ejecuta la sentencia y en este sentido perdería su calidad de parlamentario. La Corte Nacional de Justicia no se ha pronunciado aún. Dirigentes políticos del Partido Socialista Frente Amplio, MPD y Movimiento Suma se pronunciaron sobre los resultados de las elecciones del 23 de febrero. Además, expresaron sus posiciones antagónicas respecto de una modificación constitucional que posibilite la reelección de autoridades. El resultado electoral dejó bien parado a Suma, una de las organizaciones políticas más nuevas del país. Sus dirigentes hablan de 18 alcaldías, 3 prefecturas y 65 concejalías en 42 cantones del país. De las 24 capitales de provincia, Suma ha ganado 5. El MPD hace lo propio. En alianza con la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, dicen haber obtenido 6 prefecturas y 34 alcaldías. Nosotros, por principio, siempre hemos sido partidarios de la unidad de los sectores democráticos, progresistas. Y el Partido Socialista, alrededor de 18 alcaldías que, aseguran sus dirigentes, es su resultado más importante en los últimos tiempos. Nosotros tuvimos unos resultados exitosos. Y en ese marco, los dirigentes de las 3 organizaciones políticas se pronunciaron sobre el tema de coyuntura, la reelección presidencial por la vía de una modificación constitucional. El socialista Zambrano defendió esta posibilidad, pues su partido propuso dicha alternativa. Nosotros creemos que es importantísimo la continuidad de este proyecto político, de este proceso político. Nosotros pensamos que el liderazgo que tiene el presidente Correa dentro de este proceso político es un liderazgo fuerte. Celi, de Suma, se mostró en contra y demandó que la Constitución mantenga el candado vigente de la reelección por una sola vez. No estamos de acuerdo en una reelección indefinida. ¿Por qué? Porque esto atenta contra la alternabilidad democrática, que es lo que quiere el Ecuador. Y el MPDista Villasí se sumó a quienes exigen que el posible cambio constitucional sea sometido a consulta plebiscitaria. Que convoquen a una consulta popular para que el pueblo en las urnas diga qué es lo que hay que hacer con relación a estos afanes antidemocráticos. Criterios que permiten seguir alimentando el debate político. Alianza País confirmó que el 1 de mayo efectuará su convención nacional en la provincia de Esmeraldas. Líderes del movimiento de gobierno anunciaron que en el cónclave se analizará el momento político que vive el país, así como la propuesta para modificar el artículo 114 de la Constitución, que actualmente permite la reelección por una sola vez. La convención además elegirá a su nuevo secretario ejecutivo nacional en reemplazo de Galo Mora.
El asambleísta del movimiento Creo, Diego Salgado, anunció que este viernes remitirá una carta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que abogará por un ambiente de paz en ese país, a propósito de los hechos de violencia que se producen desde hace varias semanas. Salgado estuvo acompañado de estudiantes venezolanos radicados en el Ecuador. Son estudiantes universitarios venezolanos radicados en el Ecuador. Junto al legislador de Creo, Diego Salgado, llegaron a la Asamblea Nacional para hacer pública su preocupación por los hechos de violencia registrados en su país. Queremos alzar nuestras voces de protesta ante la grave situación que está pasando Venezuela. Denunciar la supuesta violación a los derechos humanos de los jóvenes que desde hace varios días mantienen protestas en las calles de las principales ciudades de Venezuela. Lo que nosotros movilizamos desde acá es ser voz, ser los ojos y pedir y presentar testimonios a propósito de quienes han fallecido, producto de las jornadas de movilización. Basil Acosta murió el 12 de febrero, un tiro en la cabeza. Su único delito fue pedir un mejor futuro. El asambleísta Salgado se sumó a la preocupación con una invocación a la paz y al diálogo. Por supuesto, pedimos, hasta exigimos que haya paz en Venezuela y que haya respeto a los jóvenes. Y anunció que este viernes remitirá una comunicación al presidente venezolano Nicolás Maduro en la que solicitará respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles. Pidiéndole al presidente Maduro que cese la violencia. No obstante, el asambleísta Eduardo Zambrano, que representa a los ecuatorianos residentes en América Latina, defendió la vigencia del orden democrático venezolano. Por más de 15 años se han celebrado 19 procesos electorales en Venezuela, donde el gobierno ha obtenido 18 victorias. Insistió que la oposición política busca desestabilizar al gobierno de Maduro. Un golpe de goteo que se ha venido dando, manteniendo estas guarimbas en la ciudad capital y en otras ciudades en otros estados de Venezuela. Y resaltó que el gobierno bolivariano sí se ha mostrado abierto al diálogo. El presidente Maduro ha instalado conferencias de paz, ha instalado mesas de diálogo, pero la oposición se resiste a asistir. Para este sábado, los estudiantes residentes en Quito anunciaron una concentración pacífica en el norte de la ciudad. La próxima semana, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia definirá los términos de la resolución mediante la cual busca clarificar la aplicación del artículo 146 del nuevo Código Orgánico Integral Penal sobre la tipificación del homicidio culposo por mala práctica profesional. La Sala Penal de la Corte ha trabajado en varias propuestas borrador y serían debatidas el miércoles 26 de marzo. La aprobación de esta cláusula fue acordada entre el Gobierno, la Función Judicial, la Asamblea Nacional y los representantes de los médicos, luego de varios días de protestas y amenazas de renuncia por parte de los galenos. Una sentencia modulatoria podría ser el camino que escoja la Corte Constitucional frente a las demandas de inconstitucionalidad planteadas por varios sectores contra la Ley Orgánica de Comunicación. El asambleísta social cristiano Luis Fernando Torres, uno de los demandantes, señaló que este camino abriría el camino para aclarar varios de los aspectos de la ley cuestionados por ciertos sectores políticos y mediáticos. El tema. El secretario jurídico de la presidencia, al finalizar su intervención, luego de las exposiciones, los criterios que van y vienen, él tuvo, digamos, a mi modo de ver, el acierto de pedir a la jueza ponente que considere la posibilidad de que se dicte una sentencia modulatoria para que todos estos asuntos que están sueltos, que generan problemas, en definitiva se arregle. Es una sentencia que reconoce los defectos de la norma impugnada, los interpreta para que puedan aplicarse adecuadamente. Con la sentencia modulatoria, la Corte, ¿qué consigue? No declara la inconstitucionalidad de las normas, pero considera que las normas son defectuosas y las interpreta para que se las aplique debidamente. Y ya no deja a discreción de funcionarios administrativos, ni siquiera de jueces, una interpretación que pueda ser eventualmente arbitraria y contraria a los derechos fundamentales. Hablemos de otros temas aquí en el noticiero de la televisión legislativa. Gracias por su sintonía. Vamos a dialogar ahora mismo con el doctor Giovanni Cárdenas, quien es jurista especializado en materia deportiva, sobre algunos temas que también podrían formar parte del curso del trabajo de la Asamblea Nacional durante este año. La ley del futbolista profesional
que entiendo existe y eso lo vamos a comentar de inmediato, y la ley del deporte que podría ser materia de reformas. Quiero empezar, Giovanni, bienvenido, con el tema de la ley del futbolista profesional. ¿Hay una ley vigente? ¿Habría que reformarla o habría que establecer una nueva ley del futbolista profesional? Bienvenido. Muchas gracias. Hay una ley del futbolista profesional que está en vigencia desde 1994. Obviamente esto representa que han habido muchísimos cambios en la legislación deportiva, fundamentalmente en el área del fútbol, establecido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que es la FIFA, y que además ha dejado a esta ley prácticamente en desuso en muchos de sus artículos, tomando en cuenta que los conceptos generales y principios de las relaciones laborales, por ejemplo, entre los futbolistas y los clubes, ya no existen como existen en ese texto de la ley. Más allá de hacer una reforma a la ley, a mí me daría la impresión que se debe caminar hacia la derogatoria de la misma, tomando en cuenta que esa ley podría ser o parte de la nueva ley del deporte de nuestro país, o posiblemente una modalidad en el Código de Trabajo que también podría recoger estos principios que, como se ha visto últimamente, son muy conflictivos, son de principios que no tienen demasiada claridad, porque el fútbol es una cosa, las relaciones laborales son otras cosas, y de alguna forma creo que esa ley que está en vigencia, y lastimosamente está en vigencia para muy pocos, porque es la ley del futbolista profesional, y esto determina que quienes están involucrados en eso son solo los futbolistas que tienen relación con los equipos. Casi como la ley del periodista profesional. O de ejercicio profesional del periodista. Efectivamente, es decir, será para unas 6.000, 7.000 personas en el mejor de los casos, una ley de obligatorio cumplimiento y además una ley general. Es decir, estamos hablando de una ley muy, muy específica que necesita ya de alguna forma tener otra intención y otro formato. Pero la ley del deporte fue aprobada por la asamblea anterior, la primera asamblea que se instaló después de la Constitución, y de hecho, si mal no recuerdo, la primera disposición transitoria de la Constitución establecía la obligatoriedad de la función legislativa de aprobar una ley del deporte. ¿Por qué no se incorporó el tema específico del futbolista profesional en esta gran ley del deporte que está en vigencia? Es una buena pregunta, porque nosotros que estamos metidos en este tema del derecho deportivo hemos también tratado de pensar o de establecer por qué se dieron las cosas así. Me parece a mí que es para un país pequeño tener dos leyes. En otros países no existe ni siquiera una ley del deporte. Aquí tenemos dos leyes específicas en el deporte, que es la ley del futbolista profesional y la ley del deporte de educación física y recreación, que está en vigencia desde el 11 de agosto del 2010. Efectivamente es una de las primeras leyes que se dio amparado en el marco de la Constitución de Montecristi del 2008. Si mal no recuerdo, Abdalá Bucaram Pule era el presidente de la Comisión Ocasional del Deporte. Sí, posteriormente estuvo el asambleísta Celso Maldonado liderando algunas posiciones al respecto de ese tema. Con él se cerró a través de las socializaciones que se hizo con el Ministerio del Deporte, que en esa época estaba dirigida por la economista Sandra Vela. Es decir, una ley que entró en vigencia porque había necesidad de que entre, para establecer por primera vez históricamente la presencia de un Ministerio del Deporte, porque esa ley no es que tiene todo bueno, pero tampoco tiene todo lo malo que regula. En esa ley por primera vez históricamente se crea un Ministerio del Deporte. Recuerda que antes se hablaba de la Secretaría Nacional del Deporte, y con un decreto presidencial se creó la figura del ministro, y no tenía nada que ver la ministra o el ministro, la figura hecha por decreto presidencial, con la regulación que tenía una ley del deporte que estaba en vigencia desde el 2005, que más que ley del deporte se la conocía como la ley de cultura física. La famosa ley del 2005 que establecía la presencia de una secretaría, de un secretario nacional de deportes, pero teníamos la disyuntiva de tener en cambio por decreto presidencial un ministro. Había que conciliar esas figuras jurídicas, y eso pasó con esta ley. La ley que está en vigencia, que ha permitido, como ustedes han visto, cambios radicales en el tema de deporte, educación física y recreación. Por ejemplo, el tema de las federaciones. De las federaciones. Esto que haya cambios radicales no ha significado que han sido cambios buenos. A mi criterio personal y un poco la influencia que estamos tratando de hacer gracias a la invitación de algunos asesores y asambleístas que están en estas comisiones, tanto de justicia como en las otras comisiones que podrían estar vinculadas al tema de la nueva ley del deporte, o la ley del deporte, como se le pueda llamar, porque ya se requiere realmente una transformación. Nos está manifestando que hoy, con estas transformaciones grandes que se ha hecho, pero que lastimosamente no tienen un asidero en la realidad deportiva de nuestro país, por poner un ejemplo nada más, con la ley del 2010 se dejó sin efecto la presencia de los clubes deportivos.
Dirán, pero sí existen clubes deportivos. Claro, pero hoy existen 5 tipos de clubes deportivos y esto ha traído un sinnúmero de trastornos en la realidad deportiva de nuestro país, porque hoy hay que pensar hasta dónde es el club especializado formativo, desde dónde empieza el club especializado de alto rendimiento, cuál es el club básico, cuál es el club de ecuatorianos en el extranjero, y cuál es el club profesional. ¿Y quién define eso? La ley. Y obviamente eso no corresponde a la realidad deportiva nuestra. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio del Deporte y nos dábamos cuenta que principalmente el problema es asimilar cómo un club deportivo puede tener tantos tipos de manejo diferentes. Pongo un ejemplo y casi siempre lo hacemos en la docencia, en las clases, en las universidades donde dictamos o dicto clases y que establecemos algo. Si un club, por decir algo, Liga Deportiva Universitaria, es un club deportivo y de hecho si fuera un club deportivo tiene la posibilidad de tener divisiones inferiores, club profesional, un country club, tener otros deportes como el boxeo, el básquetbol. Eso hace también el Emelec y Barcelona también. Emelec fundamentalmente es otro ejemplo que podríamos poner. Que hace boxeo, básquetbol, etc. Sin embargo, Emelec ni Barcelona no tienen el country club como tiene Liga. Exactamente. Y para el ejemplo sirve, ¿por qué? Porque la ley del deporte, por ejemplo, deroga la presencia de los clubes sociales y deportivos, culturales, dentro de la ley del deporte. Es decir, los clubes que no se dedican específicamente al deporte tienen que buscar un asidero para tener una reforma de estatutos, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Turismo. Es decir, nos olvidamos de ese concepto del club social y deportivo. Ya no existe, para esta ley no existe. Entonces, ¿qué haríamos si un solo club, una sola organización tiene varias actividades? Es decir, para tener divisiones inferiores tendríamos que hacer un club formativo, ¿no es cierto? Y eso significa que es una persona jurídica diferente a Liga Deportiva Universitaria, con presidentes y directorios diferentes. Para tener un club que compita a nivel internacional profesional como lo es Liga, debería tener entonces ser o un club profesional o un club de alto rendimiento, con otra persona jurídica diferente y obviamente otro directorio. Ya tenemos 2 directorios. Para tener un club cultural deportivo que es su country, deberíamos tener otro club con otro directorio diferente. Digamos así, que este club que tiene un colegio como el Colegio de Liga se dedicaría, por ejemplo, al fútbol amateur, que tampoco estaría lejos de hacerlo eso. Debería tener otro club ahora formativo para el fútbol amateur. Es decir, hemos destruido la unidad que tenía antes un club deportivo en función de especializar la actividad deportiva. Y yo creo que eso le ha traído muchos problemas. Obviamente las personas que no están involucradas en el tema deportivo no saben lo que significa el hecho de tratar de buscar por dónde uno va. Y obviamente por la buena intención del Ministerio han tratado de adaptar esta ley, porque la ley no nació con el criterio de aplicación que hoy tiene el Ministerio, sino que el Ministerio se ha adaptado a la ley. Por eso creemos que ya es importante desde la iniciativa, al menos académica, que es en mi caso, y profesional, establecer ya modelos nuevos, diferentes, viendo también que en la realidad de alguna forma han conflictuado esta ley del deporte. El año pasado hubo una crisis profunda en la mayoría de clubes del fútbol ecuatoriano. Me parece que la sola excepción fueron el Club Sport Emelec e Independiente del Valle por sus modelos administrativos. De hecho, el uno quedó campeón, el otro subcampeón del fútbol ecuatoriano en el año 2013. Y para este año mucho se ha hablado de una serie de regulaciones incorporadas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que los equipos, por ejemplo, cumplan con el pago puntual de los salarios a los jugadores. ¿Es suficiente con esa disposición de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o se requiere que esto quede plasmado en la ley? Usted decía, Código de Relaciones Laborales, por ejemplo, o el propio tema de la Ley del Futbolista Profesional o la Ley del Deporte una vez que sea reformada. Bueno, de alguna forma, pese a que yo estoy involucrado directamente en el tema, tengo que decirlo y ratificarme en varias publicaciones al respecto, en que el deporte no puede estar fuera del ordenamiento jurídico normal y el ordinario que tenemos en nuestro país. Es decir, nosotros no deberíamos estar esperando una ley que ponga cierta normativa específica frente a relaciones laborales. Para que les paguen a tiempo los salarios a los jugadores. Porque de hecho eso tiene que ver con el Código de Relaciones Laborales y además tiene que ver con la ética de quienes están contratando a los trabajadores, simplemente el cumplimiento de los derechos de los trabajadores que está en la Constitución. Y obviamente lo que uno debería esperar simplemente es el cumplimiento. Ahora, hay ciertas circunstancias, como por ejemplo hace un momento se hablaba al respecto del COTAD, que todavía no se ha cumplido. Pese a que la ley tiene algo muy poco expreso al respecto de que hay que transferir competencias, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados, de lo que significaría entregar la personería jurídica a los clubes que están en las cantones, en las parroquias, en los barrios, fundamentalmente a nivel recreativo. Y también el tema del presupuesto, porque el construir una visera, un baño en un barrio no tiene que ver necesariamente con el gobierno central o con el Ministerio del Deporte, sino por eso están los gobiernos autónomos centralizados. Pero parece ser que en este modelo de descentralización y
tratando de aplicar estos nuevos códigos, posiblemente el código territorial o el cotado, lo que se pueda establecer en la Asamblea, hay que conciliar la ley del deporte frente a este tema, porque la ley del deporte no es solo ley del deporte, es educación física y recreación, y la recreación, que es la actividad física, y la activación física tiene que ver fundamentalmente con el grueso de los ecuatorianos que de alguna forma hacen actividad los fines de semana, pero que no necesariamente es deporte. Un tema que es complejo y que lo vamos a seguir abordando. Giovanni, gracias por el tiempo. Muy gentil, muchas gracias. Giovanni Cárdenas, quien es catedrático universitario y jurista especializado en materia deportiva, hablando sobre esos temas que también podrían ser parte de la agenda legislativa de este año, el futuro de la ley del futbolista profesional y una posible reforma a la ley del deporte. Pausa. Inicio de espacio publicitario. Ella es Carmen, ella es Carla. Siempre van a la escuela juntas. Carmen la cuida mucho. Carla la imita en todo. Son muy unidas. Ellas son Carmen y Carla. Viven como hermanas. Mamita, yo te quiero. Pero son madre e hija. 3 de cada 10 niños son abusados sexualmente, casi siempre por alguien cercano. Abre los ojos. Asambleísta provincial periodo 2013-2017, Richard Farfán, Loja, Movimiento Alianza País, Partido Socialista Frente Amplio. La Asamblea nos ha abierto sus puertas. Hoy todos construimos nuestras leyes. Participación ciudadana. Sistema de Información Legislativa. Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Asamblea Nacional ha hecho un gran esfuerzo por poner a punto una gran estructura de comunicación multimedia que abra una ventana al trabajo de los asambleístas. El Sistema de Información Legislativa está compuesto por un joven canal de televisión que terminará de consolidarse en el 2015 y que se puede ver en Internet desde cualquier parte del mundo. En Quito, en el canal 42, en Guayaquil, 22 y en Cuenca, el 27. Una estación de radio que con tan solo 2 años de existencia ha alcanzado la cobertura nacional y en la que cada vez la programación se torna más variada, abarcando temas de análisis políticos, emisiones humorísticas, música nacional y otros. Un portal virtual de Internet visitado por más de 100.000 personas cada mes, que permite una cómoda navegación por documentos, emisiones, proyectos de ley, estado de trámites y todos los formatos en los que la Asamblea testifica su labor. Además de toda la información que se transmite desde Facebook, Twitter y demás redes sociales. En nuestro país, la información pública debe ser transparente y de libre acceso. Es por ello que el Sistema de Información Legislativa no solo transmite y documenta los acontecimientos que surgen en torno a la labor de la Asamblea, sino que también los archiva digitalmente y los pone a disposición de toda la ciudadanía. Esta información es de todos, entonces escúchala, sintonízala y navégala. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. No hay banda de ley, contigo de ley, conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo, contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario.
Gracias amigos, como siempre, por su amable sintonía. Seguimos con más. Este jueves culminó en Ginebra, Suiza, la 130 Asamblea de la Unión Interparlamentaria. En la cita se renovó el compromiso del organismo internacional para contribuir a la paz y la democracia en todo el mundo. Los asambleístas Fernando Bustamante, Alexandra Ocles y Diego Vintimilla asistieron en representación de la Asamblea Nacional del Ecuador. Durante las reuniones, la delegación ecuatoriana mantuvo encuentros con sus similares de República Dominicana y Haití, con quienes analizó acciones a través de los parlamentos de sus respectivos países. También participaron de reuniones con los miembros del Grupo Latinoamericano y el Caribe GRULAC y asistieron a una conferencia organizada por el colectivo ALBA Suiza. También este jueves continuó la 23ª reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, cita que se desarrolla en Washington, Estados Unidos, y a la que asisten como parte de la delegación ecuatoriana el fiscal del Estado Galo Chiriboga, el contralor Carlos Polit, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Fernando Cedeño, el consejero Luis Pachala, así como representantes de la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, participó de las ponencias y resaltó la importancia de la política pública impulsado por los países del continente para combatir la corrupción. Y el combate contra la corrupción. Ahora, estas tareas para nosotros son muy importantes, lo que ustedes hacen, por eso yo siempre trato de visitar precisamente las reuniones del grupo de expertos, porque dice relación con propósitos prioritarios de la Organización de Estados Americanos, como son la gobernabilidad democrática y también la seguridad ciudadana. La Carta de la OEA nos dice que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y eso es nuestro fundamento para esta actividad, además de lo que dice la Carta Democrática Interamericana, que señala el tema de la transparencia y la probidad como un tema muy central de nuestra acción. Porque los actos de corrupción vulneran gravemente los intereses colectivos, los intereses de la sociedad democrática. De esta manera, amable audiencia, Abel, que cerramos este espacio informativo. Nos vamos, Fabricio. Amigos, gracias por acompañarnos. Pueden ver el reprise de nuestra asamblea a partir de las 21 horas en Quito, Guayaquil y Cuenca, Fabricio. Claro que sí, en nuestros canales 42 en Quito, 22 Guayaquil, 27 en Cuenca y nuestra señal online en vivo.asambleanacional.gov.es. Muchas gracias. Inicio de espacio publicitario.
espacio publicitario.